Dice así: ¿tienen que ver las emociones con las sensaciones? Listo. A la persona que nos escribe esa pregunta, lo primero que tiene que saber es que sí. Cuando explicamos qué eran las emociones, dijimos que las emociones se producen en respuesta a algo que nosotros experimentamos y que como reacción no se producen de forma consciente, se producen de forma automática. Sin embargo, a las emociones le siguen los sentimientos. ¿Qué son los sentimientos entonces? Los sentimientos son una valoración, una interpretación que hacemos de nuestra realidad, de nuestra emoción en un momento dado. Vamos a colocar un ejemplo. Digamos que en una situación me encuentro con una situación en la que me siento profundamente atemorizado. Y cuando siento este temor, enseguida se empiezan a activar una serie de pensamientos acerca de eso que estoy experimentando. Y frente a esos pensamientos se van a despertar otras sensaciones. A esos pensamientos y sensaciones les vamos a denominar sentimientos, que tienen una larga duración, son mucho más complejos y toman más tiempo en elaborarse. Por lo menos, ¿qué es un sentimiento? La satisfacción. La satisfacción es un sentimiento. El amor es un sentimiento. Todos estos, a diferencia de las 5 grandes emociones, se van a caracterizar porque tienden a durar más. La emoción es un poco más pasajera que el sentimiento. Y recordamos que cuando hablamos de emociones hablamos de 5 grandes, ¿de cuál? De miedo, asco, enojo, alegría y sorpresa. Y de la combinación de estas y de cómo nosotros percibimos estas 5 grandes emociones van a surgir los sentimientos. Entonces, para tu respuesta debemos decir que sí, las emociones y los sentimientos están profundamente ligados. Y vamos a ir con la segunda pregunta. Dice así: ¿qué hacer cuando se siente mucha rabia o frustración? Listo. Esa pregunta me gusta mucho porque creo que es una de las cosas que más nos encontramos en el día a día, sobre todo en esos trabajos que tienen altos niveles de estrés y que frente a cierto tipo de personalidades se logra suscitar muchísima frustración y mucho malestar cuando nos encontramos con obstáculos que nos impiden alcanzar nuestros objetivos. Sin embargo, una de las primeras cosas que debemos hacer para aprender a desarrollar esa regulación emocional frente a la frustración es entender que el mundo no gira alrededor nuestro y que muchas de las cosas que nosotros queremos no van a surgir, ¿sí? Y que en la vida hay que dejarle un plazo a la incertidumbre. Muchas veces nosotros queremos asumir una postura de control frente a muchísimas cosas y resulta que el control es una mentira. Nosotros no tenemos control de muchas cosas y en razón de eso aceptamos que hay cosas que no están dentro de nuestro control y que no van a surgir de acuerdo a nuestras expectativas. Cuando nosotros entendemos esto, empezamos a dejar de lado muchísimas cosas que no tienen que ver nada con nosotros y nuestras posibilidades de frustrarnos se empiezan a reducir. Sin embargo, hay algunas técnicas que son y que te puedo recomendar para ti que nos estás haciendo esa pregunta para poder manejar la frustración en un momento dado. Uno de esos es hacer algo que se llama tiempo fuera y es poderse separar en un momento de la situación. ¿Para qué? Para poder enfriar la emoción que se está produciendo en el momento. Cuando nosotros nos separamos de una situación, nos tomamos un tiempo, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos y emociones se empiezan a decantar y a aclarar y podemos reflexionar sobre ellos y actuar mejor. Lo segundo es una técnica que se llama la técnica del zigzag. Y es que cuando nosotros empezamos a plantearnos objetivos en nuestra vida diaria, empezamos a entender que en aras de alcanzar esos objetivos, a veces damos pasos hacia adelante que se llaman zig y a veces tenemos que dar pasos hacia atrás que se llaman zag. Y cuando entendemos esto, que en la vida hay movimientos de zig-zag, que hay momentos de ir adelante y momentos de ir atrás, empezamos a entender que a veces un retroceso también es un elemento importante para poder alcanzar nuestros objetivos. Entonces, eso sería por un lado. Pero para quienes son papás y tienen hijos y a veces luchan con los hijos para el manejo de la frustración, es importante poco a poco empezar a enseñar a los niños
que no todos sus deseos van a ser cumplidos en el tiempo, que a veces hay que empezar a postergar nuestros deseos y las cosas que queremos. Y para los que nos están viendo, finalmente decir que hay una gran diferencia entre deseo y necesidades. Y cuando nosotros empezamos a analizar de dónde está proveniendo toda esa frustración, tenemos que entender que posiblemente tenga que ver con un deseo o una necesidad. Los deseos se pueden postergar mientras que las necesidades son innegociables, ¿sí? Finalmente vamos a ir con esa tercera pregunta. Dice así: si existen personas con malas energías, es decir, si nos podemos cargar con la mala vibra de otras. Bueno, esta pregunta es supremamente interesante. Y si bien la psicología no te la va a poder responder con todo lo que tal vez supone esa pregunta, sí quiero decir un par de cosas. Y es que nuestro cerebro logra captar mucha información acerca de las personas que nos rodean, pero que no logra ser procesada de manera consciente. A veces vemos microgestos en la expresión facial de los demás y nosotros conscientemente no lo vemos. Pero nuestro cerebro sí lo sabe y eso nos permite entender o percibir de cierta forma nuestro entorno y las personas que están con nosotros. Y por eso a veces no las sentimos tan cercanas. Sin embargo, hasta ahí podríamos decirlo como psicología. Sin embargo, hay otra serie de situaciones en las que la psicología pierde un poco de campo, pero que existen en nuestra cotidianidad, y quiero contar un ejemplo. Yo recuerdo un caso en donde tuve que acompañar a una persona que había sido víctima de abuso sexual, y cuando escuchábamos el relato, la chica contaba que en el momento antes de que ocurriera el abuso sexual por donde ella estaba, ella tuvo la sensación de que alguien la observaba, de que había algo que estaba ocurriendo a su alrededor, pero ella no lo lograba percibir, ¿sí? Había algo que ella sentía en el entorno, pero que conscientemente no podía explicar. Y cuando ella contaba este relato, se lograba transmitir una sensación de profundo temor y de que algo estaba ocurriendo. Sin embargo, esto a ella le hizo sentir que algo iba a pasar. Cuando nosotros miramos de pronto, de manera detallada y de la perspectiva más racional, qué era lo que estaba ocurriendo, tal vez no tenemos claridad acerca de qué era lo que ella estaba percibiendo, ¿sí? Porque tal vez no eran sus sentidos, no eran sus ojos, no era su escucha, no era su olfato, no era su tacto, pero había algo en ella que nosotros denominamos intuición, que le hacía entender que algo iba a ocurrir. Y efectivamente algo terrible estaba a punto de ocurrir. Y cuando nosotros nos hemos encontrado con víctimas de abuso sexual, siempre, y eso es para todos los que nos están viendo a esta hora, las personas manifestaban que había algo en ellos que les hacía saber que no estaba bien, que algo iba a ocurrir y que tal vez tenían que irse. Y la situación no fue acogida por la persona porque no entendía sus propias alarmas, no entendía su propio sistema, y terminó ocurriendo ese suceso tan terrible y tan catastrófico para la vida de una persona. Sin embargo, sí creo que estos ejemplos son tal vez una muestra de eso que la persona que nos escribe habla de las energías. Entonces, tal vez como psicólogo, como la psicología no te lo podría responder, pero lo pongo sobre la mesa para que entiendas que a muchas personas les ha ocurrido y que las energías tal vez ocupan un lugar importante dentro de su realidad y dentro de su espiritualidad. Entonces, con esas tres preguntas creo que hemos respondido las interrogantes que tenían que ver con el tema de las emociones en esta semana. La próxima semana vamos a estar hablando acerca de la ansiedad. ¿Qué es y qué no es la ansiedad? Para que tengamos claridad. Esto ha sido todo por hoy. Esto es Resolviendo con Guillermo. Chao, chao.